Stefano estaba rojo de la ira, con las venas del cuello marcadas y los puños apretados a los costados, gritando a los cuatro vientos que estaba harto de las mentiras y las caras de víctima, mientras Curby Selma retrocedía contra la pared de la cocina con los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo temblando, incapaz de pronunciar una sola palabra ante la furia descontrolada de un hombre que había perdido por completo los estribos frente a todos. Los demás participantes que observaban la escena en un silencio sepulcral hasta que ella finalmente se dio la vuelta. Corrió hacia el dormitorio y cerró la puerta con llave entre sollozos que se escuchaban desde el pasillo, dejando a todos en un estado de shock absoluto. Para entender cómo llegamos a este nivel de tensión explosiva en la casa, tenemos que retroceder a lo que ocurrió desde primeras horas de la mañana, cuando el ambiente ya se sentía pesado y cargado de una electricidad estática que prometía problemas inevitables. Todo comenzó en la cocina cuando Curby estaba preparando su desayuno con total tranquilidad, cortando fruta y escuchando música, mientras Stefano entró buscando con desesperación unos ingredientes específicos que había guardado previamente en la repisa superior. El italiano notó de inmediato que el envase había sido movido de su lugar original y que faltaba una porción, y sin tomarse el tiempo de preguntar o investigar, asumió de manera arrogante que había sido Curby, a quien ya tenía en la mira desde hace varios días por diferencias marcadas en la convivencia diaria y en la dinámica de los juegos de Collie. Empetencia. Stefano empezó a hacer comentarios sarcásticos y pasivo-agresivos, soltando frases al aire sobre la falta de respeto, la educación en el hogar y la mala costumbre que tienen algunos de meter mano en lo que no es suyo sin pedir permiso. Curby, que sabe perfectamente que ella no tocó absolutamente nada de sus cosas, intentó ignorarlo por completo y se enfocó en su plato, pero este silencio fue interpretado por Stefano como una confirmación descarada de su culpa y como una falta de respeto directa hacia su persona. A lo largo de toda la mañana, Stefano no soltó el tema ni por un segundo. Se pasó el tiempo hablando en voz alta con Josh Martínez y Fabio Agostini en el área del jardín, quejándose amargamente de la situación, subiendo el tono de su narrativa con cada minuto que pasaba y asegurando a los cuatro vientos que en la casa había personas que carecían de educación, de límites y de moral. Por otro lado, Curby estaba sentada en los sofás de la sala con Celine Santos y Yoridan Martínez, visiblemente afectada y nerviosa por los comentarios venenosos que había logrado escuchar a lo lejos. Celine intentó calmarla, abrazándola y diciéndole que Stefano siempre busca conflictos innecesarios para mantenerse relevante en las conversaciones de la casa, pero Yoridan le advirtió seriamente que no bajara la guardia ni un solo segundo, porque el italiano estaba buscando activamente una excusa para estallar y descargar su frustración. La casa entera estaba dividida en dos bandos silenciosos y tensos, esperando con ansia saber quién daba el primer paso en falso. Horacio Pancheri y Luis Coronel intentaron hacer vida normal y relajada en el área de la piscina, tratando de mantener un ambiente de paz y distracción. Pero era más que evidente para todos que estaban conviviendo con una bomba de tiempo que estaba a punto de explotar en cualquier momento. Kenny Rodríguez, por su parte, se mantuvo completamente al margen de los bandos, observando la situación desde las sombras de su habitación y analizando fríamente cómo este conflicto tan grande podría afectar las nominaciones, las alianzas y las estrategias políticas de la semana. El momento de la verdad y la ruptura total llegó durante la cena. Todos los participantes estaban sentados alrededor de la gran mesa del comedor, sirviéndose la comida en un ambiente increíblemente tenso, donde el único sonido audible era el de los cubiertos de metal chocando nervios. A mente contra los platos de porcelana, Stefano, que había estado masticando con rabia contenida y mirando fijamente a la pared durante los últimos 10 minutos, de repente soltó el tenedor con fuerza descomunal sobre la mesa y clavó su mirada directamente en los ojos de Curby. Le exigió, en un tono autoritario que ya no dejaba lugar a dudas ni a la negociación, que dejara de hacerse la inocente y le pidiera disculpas públicas por lo que había hecho esa mañana. Curby, completamente sorprendida por el ataque frontal y gratuito frente a todos sus compañeros, le respondió con voz temblorosa pero firme que ella no tenía absolutamente nada que disculpar porque no había tocado nada de sus pertenencias y que estaba harta de que la acusara de cosas inventadas sin tener la más mínima prueba. Esa simple y honesta respuesta fue la chispa exacta que encendió la pólvora. Stefano se puso de pie de golpe,
tirando su silla de madera hacia atrás con un estruendo que hizo brincar a más de uno, y comenzó a gritar con todas las fuerzas de sus pulmones. La llamó mentirosa y manipuladora, asegurando que se hacía la eterna víctima para que los demás la defendieran y la cargaran, y que era una persona tóxica e insoportable. Sus gritos resonaban por toda la casa, haciendo que Celine y Yoridan se taparan la boca de la impresión y el miedo, mientras Josh y Fabio miraban hacia otro lado, claramente incómodos pero sin tener el valor de intervenir para detenerlo. Horacio intentó levantarse de su asiento para mediar y pedirle a Stefano que bajara la voz y entrara en razón, pero el italiano lo empujó verbalmente con desprecio, diciéndole que no se metiera en absoluto porque esto era un asunto estrictamente personal. Kirby, completamente destruida por la humillación pública, el escándalo y la profunda injusticia de las acusaciones, sintió que el aire le faltaba y que las paredes se le venían encima. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas sin ningún control. Su respiración se aceleró hasta convertirse en hiperventilación. Sin decir una sola palabra más, se levantó de la mesa y corrió desesperadamente hacia el dormitorio. El sonido seco de la puerta cerrándose de un portazo y el giro metálico de la llave en la cerradura fue el único punto final que Stefano pareció aceptar, aunque siguió refunfuñando y justificando su explosión de ira mientras el resto de la casa lo miraba con una mezcla de asombro, rechazo y lástima. Durante las horas siguientes, la casa se convirtió en un verdadero campo minado donde nadie quería cruzar palabras con Stefano, quien se quedó completamente solo en el comedor, bebiendo agua y caminando de un lado a otro como un león enjaulado, defendiendo ante un estoico Luis Coronel que él solo estaba poniendo límites necesarios y que ya estaba harto de que le faltaran al respeto, o en su propia cara. Mientras tanto, en el interior del dormitorio se podían escuchar los sollozos desgarradores y la respiración agitada de Kirby. Celine fue la única que se atrevió a acercarse a la puerta para hablar con ella y ofrecerle apoyo, pero Kirby solo le pidió a gritos entre lágrimas que la dejaran sola, que se sentía profundamente humillada y que simplemente no aguantaba más la presión psicológica de vivir encerrada con alguien que la odiaba y la atacaba sin ningún motivo real. La situación dejó un sabor increíblemente amargo en todos los rincones de la casa, evidenciando que la convivencia se está desmoronando pieza por pieza y que la salud mental de los participantes está siendo llevada al límite absoluto. Personalmente, creo que lo que vimos hoy fue uno de los episodios de agresión verbal más feos, tóxicos y desproporcionados de toda la temporada hasta el momento. Stefano perdió por completo el control de sus emociones y cruzó una línea roja que no se debe cruzar jamás en ningún contexto, que es la de humillar, intimidar y gritar a otra persona frente a todos, convirtiéndose en un agresor que busca imponer su verdad a base de miedo, escándalo y dominio físico del espacio. No importa si tenía o no la razón sobre el tema de la comida desaparecida, la forma en la que explotó demuestra una falta de empatía, de paciencia y de inteligencia emocional gigantesca. Por otro lado, entiendo perfectamente la frustración y el dolor de Kirby, y aunque a veces su estrategia de hacerse la víctima puede parecer calculada para las cámaras, en este caso la vulnerabilidad que mostró fue completamente real, cruda y muy dolorosa de ver para cualquiera que tenga un mínimo de corazón. Me parece simplemente increíble y decepcionante que en pleno siglo XXI sigamos normalizando o justificando que un hombre le grite de esta manera tan violenta a una mujer en un entorno de convivencia. Y me preocupa profundamente que Stefano no esté mostrando ningún tipo de remordimiento ni autocrítica, sino que se aferre a su orgullo herido como si fuera la víctima real de la historia. Esto apenas comienza y la casa está más dividida, tensa y explosiva que nunca. Sigue la página y comenta parte 2.